Hasta el momento esta información solo se conoce a través de las redes sociales. Una vez más, el régimen no ha dado ninguna confirmación oficial sobre este asalto. Ese Cristo resucitado que hoy tanto necesita el mundo, porque anda precisamente como oveja sin pastor. El padre Eliosbel Pereira, rector de la iglesia de San Francisco en Santiago de Cuba, fue asaltado para robarle su moto la noche de este 22 de mayo en esa oriental provincia. En su perfil de Facebook, el también padre Wilfredo Leiter Juvier reveló que a Eliosbel le hicieron una profunda herida en su mano izquierda y tuvo que ser operado varias horas en el Hospital Provincial de Santiago, donde aún sigue internado. En el más reciente caso que se hace público en redes sociales de una ola de asaltos, robos violentos y crímenes en la isla. Toma fuerza el problema de la violencia y de la inseguridad ciudadana en un país donde ya la gente se siente agobiada por la situación de extrema pobreza, los problemas para conseguir medicina, los problemas del transporte. Es decir, ahora el ciudadano, además de sentirse con la ausencia de libertades, de derechos humanos y por la represión que hay por parte del Estado, también tiene que soportar los asaltos, los robos, los asesinatos. Las redes sociales y la prensa independiente en la isla son las primeras y principales fuentes de información sobre estos asaltos y crímenes en Cuba, ante el silencio de los medios maniatados por el régimen, que solo repiten comunicados oficiales de algunos de estos hechos. En Facebook, por ejemplo, denunciando los crímenes en Cuba, es uno de los perfiles que viene mostrando lo que allí se denuncia como asesinatos ocurridos en los últimos días en la isla, sin que haya más información en ningún medio oficialista cubano. Cuando buscamos las causas de la violencia, no podemos concentrarnos solamente en las causas económicas, sino también tenemos que fijarnos en un sistema educativo, por ejemplo, que siempre se ha preocupado más durante décadas por el adoctrinamiento y no por educar a la gente desde pequeña. También la cultura política, donde se considera al que piensa distinto un gusano, una escoria, un mercenario y no un ciudadano que tiene una opinión distinta. El más sonado de estos recientes crímenes hechos públicos en redes sociales desde Cuba es el de la familia de Matanzas, asesinada a machetazos por quien amistades de las víctimas y reportes extraoficiales denuncian sería el presunto asesino, Víctor Luis Josman Reyes, de 30 años de edad y ex militar de las Fuerzas Armadas cubanas. El régimen comunicó su arresto, pero no ha dado más información sobre este brutal crimen, sobre el que ya en redes sociales cubanos están haciendo una campaña para que le apliquen la pena de muerte. Ni en las casas estamos seguros. Esas personas que asesinaron en Matanzas estaban durmiendo. Hace unos días asesinaron a un locutor de radio en Guantánamo, dentro de su casa. Y entonces me pregunto, esas fuerzas represivas que absorben un % altísimo del presupuesto de este país y que ganan altísimos salarios y que fueron diseñados solamente para combatir la disidencia interna, está demostrado. Me pregunto, ¿cuán difícil sería vestirlo de civil, mandarlo para la calle, usando los drones, cámaras de vigilancia que tienen en casa de los opositores? ¿Tan sencillo como eso? Hasta ahora más de 500 cubanos se unieron al grupo en Facebook Justicia para la Familia en Matanzas y pena de muerte para su asesino. El recién estrenado Código Penal del régimen en Cuba tiene entre sus castigos al asesinato en la isla la pena capital. Hasta ahora solo en redes sociales se habla de que el presunto asesino era amigo de las víctimas. Fue un conocido defensor del régimen. Es del poblado Las Marías en Matanzas y se habría declarado culpable de este crimen. Informaciones que el régimen aún no confirma oficialmente. Hay que sumar también la poca capacidad que tiene el régimen para atender, para gestionar estos problemas sociales, cuando sí la tiene y sí pone empeño en reprimir a aquel que ejerce sus derechos humanos. Y por cierto, en su comunicado en Facebook sobre este asalto a este sacerdote en Santiago de Cuba, el padre Wilfredo Leiter también dijo que estaba desde el cobre, en oración, al pie de la madre de todos los cubanos por esta alza de los asaltos violentos en toda Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.